Fui a un hospital abandonado. Había una gran escalera de caracol con forma cuadrada, que subía hasta la azotea por el exterior del edificio, con una puerta de acero cerrada con llave en la parte de abajo. Así que la única manera de subir era trepar por fuera hasta el primer pasillo de la escalera. Mi amigo me impulsa hacia arriba. Yo trepo y me cuelo, y en el pasillo de la escalera hay un saco de dormir con un cuchillo de cocina al lado. Grito hacia abajo: «Oye, definitivamente no estamos solos aquí, hermano». «No, pero tranquilo», dice una voz detrás de mí, dándome un susto de muerte que me hace saltar y girar de golpe. Hay un tipo joven, sucio, con pinta de vagabundo, parado ahí, bajando las escaleras de arriba, con las manos en alto y las palmas hacia afuera. No quise asustarte. Se sienta en las escaleras, así que con cuidado piso el mango del cuchillo. Me asomo al borde y ayudo a subir a mi amigo. Habíamos planeado sentarnos en la azotea a tomar una cerveza, así que le ofrecimos una al vagabundo, quien la acepta agradecido, y nos ponemos a platicar un rato en el pasillo de la escalera. Hablamos de la ciudad, de la policía, de viajar y de la vida en general. Básicamente es un trotamundos. Lleva en la ciudad una semana más o menos, pero es un tipo agradable. Todo va bastante bien cuando pregunta: «Ustedes son humanos, ¿verdad?». Odio a morir cuando conozco a gente que resultan ser alienígenas, y nunca lo sabes hasta que les arrancas la piel. Llevan mucho tiempo persiguiéndome, ¿saben? No se detienen, nunca se detienen. A veces pienso que debería matar a todos para estar seguro. Definitivamente no estaba bromeando, y se hace un silencio incómodo mientras mi amigo y yo nos damos cuenta de que este tipo está completamente loco. «Sí, hermano», le digo, «somos humanos. Solo queríamos conocer el lugar y tomar unas cervezas. Ya nos vamos a retirar. La verdad es que no queremos problemas». Él solo se queda mirando en silencio, así que le dejamos la última cerveza. Retrocedemos con cuidado hasta la barandilla. Saltamos hacia abajo y nos alejamos muy rápido, mirando constantemente por encima del hombro. Durante todo el tiempo, él solo se queda allí, quieto y callado, viéndonos ir. Ese sitio sigue abandonado y nunca hemos vuelto. No creo en lo sobrenatural, pero los humanos pueden ser engañosos y peligrosos de formas que no ves venir. Fui a un hospital psiquiátrico clausurado de mi ciudad con unos amigos de noche. Todo iba bien hasta que llegamos al sótano, donde habían túneles iluminados de 5 metros de ancho y 4 metros de alto, aproximadamente, que se extendían bien lejos en ambas direcciones. Nos fuimos por un lado y encontramos un generador eléctrico enorme, en funcionamiento. Luego nos fuimos para el otro lado, y cuando estábamos a punto de llegar a otro cruce, vimos a 2 tipos con atuendo completamente verde y cubrebocas, caminando al final de uno de los pasillos. Esto a las 2 de la mañana. Salimos de ahí rapidísimo. Mis amigos y yo solíamos explorar una vieja fábrica o planta de procesamiento. Ni idea de qué era originalmente. La cosa es que tenía un montón de secciones subterráneas que estaban completamente a oscuras. Estaban a un par de metros de la entrada y había que bajar unas escaleras para llegar. Una vez encontramos un carro quemado unos 2 o 3 niveles más abajo. Ni idea de cómo llegó hasta ahí, pero la verdad sí nos dio algo de miedo y curiosidad. Otra vez encontramos un agujero. No llevábamos linternas porque somos muy idiotas, pero teníamos encendedores y estábamos tratando de ver qué era ese hoyo o si llevaba a algún lado. Metimos un palo y resultó que tenía al menos 2 metros de profundidad, pero también nos dimos cuenta de que estaba lleno de algún líquido y que, si nos hubiéramos caído, nos pudimos haber ahogado fácilmente en la oscuridad. En otra ocasión, bajamos un par de niveles y uno de nosotros, que estaba hasta abajo, empezó a soltar gritos de puro terror, y los demás pensamos que nos iban a matar a todos. Todos comenzamos a correr, todo mundo gritando ya, y había una capa de lodo o mugre bien babosa en el piso. Varios resbalaron y se cayeron, tal cual como en una película de terror, patinando y cayéndose, sin control de sus extremidades. O sea, éramos más de 6 personas gritando como si nos estuvieran descuartizando, con el miedo y el terror reflejados en la cara, así que todos estábamos seguros de que nos iban a masacrar,
Al final, resultó que un pájaro había hecho un nido ahí abajo. Supongo que nadie tiene por qué creerme, pero hace unos años, unos amigos y yo estábamos husmeando en unas huertas, a las afueras de nuestro pueblo. Eran como las 11 de la noche, así que estaba bastante oscuro. No era una oscuridad total, pero sí lo suficiente como para que si veías un árbol a unos 30 metros, solo alcanzaras a ver su silueta. Pero de cerca podías verlo bastante para orientarte. La huerta estaba rodeada por 3 lados por setos altos y espesos, con árboles y campos más allá. Siempre ando muy alerta en este tipo de situaciones, así que normalmente me detengo cada cierto rato y solo escucho. Ya saben, me quedo completamente quieto y agudizo el oído por si alguien se acerca o algo. Mi amigo se había agachado, como a 3 metros de mí, para ver qué tipo de plantas crecían, y estaba arrancando una planta que crecía en la tierra. Mientras yo escuchaba, empecé a oír un ruido que venía de la esquina trasera de los huertos, como a unos 20 o 30 metros de distancia. El ruido es muy difícil de describir. Era como un sonido grave, que se oía claramente como alguien hablando en lenguas de manera frenética. Pero era raro, parecía más pequeño que una voz humana, pero más grave, como un animal, pero hablando en lenguas. Todo tipo de sonidos vocálicos y consonánticos enredados entre sí. Es muy difícil de explicar, pero puedo oírlo vívidamente cuando trato de recordarlo. Mi amigo y yo teníamos un sistema de señas, pero obviamente él estaba concentrado en esa planta. Yo estaba totalmente convencido de que esto iba a ser una de esas cosas que oyes o ves, pero para cuando logras llamar la atención de alguien, el sonido ya se detuvo y nadie te cree por el resto de tu vida. No quería moverme, arriesgándome a llamar la atención, así que me quedé tieso, completamente quieto, e hice un sonido corto y agudo con la lengua, como un silbido. Mi amigo levantó la vista y le señalé en dirección al ruido. Siguió sonando. Mi amigo y yo nos quedamos quietos escuchando en silencio durante como 1 minuto, hasta que empezó a aumentar el volumen. Ahí fue cuando decidimos que ya habíamos investigado suficiente. Siguió sonando mientras nos íbamos. Como ya pasaron varios años, mi lado racional me dice que era algún tipo de animal, un zorro o algo así. Pero paso mucho tiempo en la noche, lejos de zonas urbanizadas, y nunca he oído un ruido que pudiera siquiera confundir con eso. Era solo ese balbuceo extraño que sonaba como palabras inventadas o algo así, pero saliendo de una laringe que no sonaba humana. En ese momento teníamos todo tipo de teorías. Sabíamos que podía haber sido un animal, pero también hay muchas instalaciones gubernamentales sospechosas en el área. Se habla de un montón de redes de túneles ocultos, y si sales de noche, a menudo ves luces extrañas en la colina. Unos amigos y yo decidimos explorar un hospital infantil abandonado del que habíamos oído, que estaba en el pueblo como a 1 hora de donde vivimos. Llegamos y era un terreno enorme, con árboles rodeando todo el lugar y el edificio en el centro, con una pinta bien siniestra, la neta. Tuvimos que trepar una pared para poder entrar, porque por la planta baja no se podía y tuvimos que meternos por una ventana que estaba entreabierta. Después de trepar, el lugar era un desastre. Escombros por todas partes, pero se veía completamente desolado, como si nadie hubiera entrado en años. Total, básicamente subimos directo a la azotea, nos sentamos, tomamos unas cervezas y nos fuimos a casa. Días después, decidí volver con mi novia para echarle un buen ojo, porque quería explorarlo bien. Entramos al edificio y de inmediato se sintió una vibra diferente a la de la otra noche. Saltamos sobre la escalera rota para bajar a la planta baja. Esto estaba junto a una puerta de madera bien pesada, con múltiples cerrojos y cadenas. Y encontramos una puerta pequeña con una escalera debajo, que llevaba al sótano. Convencí a mi novia de que bajara conmigo, pero no quiso explorar el sótano cuando estuvimos allí. Solo se quedó al pie de la escalera con su linterna, mientras yo echaba un vistazo rápido. Ahí fue cuando se puso bien pesado. Caminé junto a unas máquinas hasta un cuarto pequeño que estaba completamente vacío,
Solo había una silla tirada y una soga colgando de una tubería, justo encima de la silla. Casi me cago, no literalmente, y me di la vuelta para salir, cuando en la pared vi un grafiti rojo. No estaba dispuesto a creer que era sangre porque había demasiado, que decía, no regreses. Ni hacía falta decir que no he vuelto. Mi novia me contó después que sintió que había desaparecido como por una hora, cuando en realidad solo fueron 5 o 10 minutos, y que escuchaba susurros provenientes de los pasillos oscuros, y que en un momento la pequeña puerta se cerró de golpe encima de ella, sin razón aparente. Un lugar muy espantoso, la verdad. Me encantaría volver con más gente, pero bueno, eso me dejó horrorizado. Un grupo de compañeros y yo exploramos un asilo, hospital psiquiátrico, abandonado hace un par de años en el área metropolitana de Oklahoma. Muy inseguro de noche para unos universitarios pendejos como nosotros. La primera experiencia que tuvimos fue que todos andábamos tranquilos disfrutando de la oscuridad y haciendo desmadre en general. Tenías que entrar por una ventana rota y estábamos todos reunidos ahí, haciendo pendejadas cuando escuchamos pasos fuertes y con eco que venían corriendo por el pasillo hacia nosotros. Todos nos hicimos la mirada de ¿quién diablos falta? ¿Quién nos está haciendo una broma? Y al darnos cuenta de que todos estábamos presentes y que ninguno estaba corriendo por un pasillo oscuro y abandonado, salimos disparados de ahí. La segunda vez escuchamos a un grupo de personas jodiendo, saltando por las esquinas y así, pero nunca se acercaban demasiado. Al principio pensamos que era un animal, pero nos armamos de valor y nos dimos cuenta de que era una persona. Logramos alcanzarlos y después de quedarnos viendo a un montón de veinteañeros que parecían estar bajo la influencia de sustancias, que nos rogaban por latas de pintura y cigarros, nos empezaron a dar malas vibras. Por fin, dirán ustedes, e intentamos irnos. El líder de estos idiotas del asilo embrujado nos preguntó si teníamos joyas, lo cual negamos. Entonces dijo lo más espeluznante que he escuchado en mi vida. Me gustan las joyas. Se las quito a las chicas de aquí cuando están dormidas. Salimos corriendo como locos. Solo me he atrevido a hacer exploración urbana una vez. Bueno, 2 veces supongo, pero en el mismo sitio las 2 veces. Cerca de un departamento en el que solía vivir, había un viejo hotel abandonado y lleno de tablas en las ventanas y entradas. Una noche, un amigo vino a pasar el rato conmigo. Nos tomamos unas cervezas y en el momento de valentía ebria, estábamos un poco ebrios, pero no tanto como para desmayarnos. Decidimos que explorar el viejo hotel era una idea excelente. Nos acercamos hasta allí y exploramos un par de habitaciones. Las puertas estaban en el exterior, así que quizá fuera un motel en lugar de un hotel. No estoy seguro de saber cuál es la diferencia. Las habitaciones estaban llenas de moho, sucias y destrozadas, pero no había nada inesperado. Había algunos grafitis en las paredes y unos globitos, si saben a lo que me refiero, usados en el suelo de las habitaciones. Después entramos en la zona de recepción. En cuanto entramos nos quedamos paralizados. Allí, a lo lejos, en el vestíbulo a oscuras, había un hombre mirándonos fijamente. No se movía. Simplemente se quedó ahí de pie y nos miraba fijamente. Salimos disparados y corrimos a toda velocidad de vuelta a mi apartamento. Por suerte, el hombre, algún vagabundo, un adicto, no lo sabíamos, no nos siguió. Unos días más tarde, mi amigo volvió a pasar por mi casa durante el día. Estábamos hablando de lo que nos había pasado en el hotel y esta vez, animados por la luz del día, decidimos echar otro vistazo al vestíbulo del hotel. Cuando entramos, el hombre seguía allí, de pie, en el mismo sitio, mirándonos fijamente y hecho de cartón. Nos habíamos asustado al ver una figura de cartón que promocionaba la página web del hotel y las reservas online. Hay un hospital psiquiátrico abandonado bastante conocido cerca de mi pueblo. Hace unos meses, unos amigos y yo fuimos a explorarlo un poco. Encontramos un montón de sillas plegables,
y un par de colchones viejos con mantas. Todo lo que te puedas imaginar encima. Nos quedamos ahí unos 10 minutos y luego continuamos nuestra aventura subiendo. A partir de ahí, todo transcurrió sin incidentes. Vimos unos murales de graffiti realmente buenos y disfrutamos de unas vistas impresionantes desde la azotea. Cuando bajamos, pasamos por la sala. Todas las sillas estaban plegadas y apiladas ordenadamente contra la pared. Y las camas estaban hechas, o al menos lo más parecido posible a eso. Quien quiera que lo hiciera, seguramente sabía que estábamos allí, y esperó a que nos fuéramos para hacerlo todo, ya que solo transcurrieron unos 45 minutos. No hubo amenazas ni nada por el estilo. Solo una inquietante sensación de estar siendo observados en un hospital psiquiátrico abandonado. He vivido en China durante los últimos 18 años. Por las noches, cuando me aburría, salía a dar una vuelta en mi scooter y exploraba diferentes carreteras. Este suceso ocurrió hace unos 14 años. Había un lugar al que había ido durante el día. Estaba al final de una carretera rural, rodeada principalmente de colinas verdes y bosques. En algún punto había un pequeño asentamiento donde estaban construyendo un montón de edificios nuevos, incluido un bloque de apartamentos de al menos 20 pisos. No era más que un esqueleto. Aún no tenía ventanas, puertas ni accesorios. Ni siquiera tenía escaleras. Solo el hormigón de cada uno de los pisos y alguna de las paredes. Aquella noche pasé por ahí en moto y me detuve. Había escaleras de bambú que subían hasta las primeras plantas, y más escaleras de bambú en el interior que llegaban hasta lo más alto del edificio. Todo el edificio estaba lleno de gente, y además eran familias. Mamá, papá, ollas para cocinar, tenían pequeños fuegos encendidos y estaban cocinando. Niños e incluso bebés. Había cientos de personas viviendo allí. Y mientras me detenía ahí, con el motor en marcha, empezaron a aparecer cada vez más cabezas. La gente me observaba. Todos guardaban silencio. Nadie me dijo nada. Simplemente miraban. Así que me alejé de nuevo. Y me sentí bastante inquieto. Había un cementerio detrás de mi escuela, en medio de los campos de maíz, que se había convertido en nuestro lugar favorito para dar vueltas en el carro, ya que, como adolescentes, no teníamos nada mejor que hacer. A principios del curso escolar, una mujer estacionó su coche en la parte trasera del cementerio. Se adentró en el campo de maíz y se pegó un tiro. El cementerio es muy antiguo y está sobre un camino secundario de grava, así que nadie se dio cuenta hasta pasada una semana, más o menos. Unos chicos que estaban corriendo por el campo notaron un olor a rancio y lo denunciaron. Cuando se investigó el caso, salió a la luz la verdad, que era muy extraña. La mujer ni siquiera era de la zona. Había conducido unas 2 horas hasta allí y no tenía ninguna relación con nada ni nadie de la zona. No dejó ninguna nota. Fue realmente extraño. En fin, meses después estábamos dando vuelta en el coche y contando la historia a unos compañeros más jóvenes. Intentamos asustarlos de verdad, pero cuando doblamos la esquina para entrar en el cementerio, había un coche cualquiera estacionado en el fondo. Nos acercamos lentamente mientras todos nos volvíamos locos, llenos de inquietud y de miedo, solo para ver a una mujer en topless incorporarse desde el asiento trasero, seguida de un hombre. Fue un momento incómodo, pero nunca en mi vida había apretado tanto el culo como en ese momento. Si llegaste hasta aquí, gracias por ver el video. Te invito a suscribirte y a darle like si te gustó, y a que dejes tu historia acá abajo. Te veo en el próximo video.